las personas y sus significados. Entonces, el significado del hombre tiene una mente simbólica y una mente semántica. Es decir, nuestra mente trata de recoger el significado de las cosas en símbolos. Como la palabra signo, que no la entendería una persona que no sepa español. Pero a nosotros inmediatamente nos da una imagen de un algo que tiene 4 patas, muebles. El dinero mismo es de origen simbólico. Yo les he dicho, si ustedes van con un billete de $500 en un naufragio a presentárselos al caníbal que se los quiere poner, ¿por qué? Porque no tiene el valor, no tiene el significado, no tiene el símbolo que tiene para nosotros un billete de $500, que lo cambia en cualquier banco. El dinero es simbólico. Lo que pasa es que es un símbolo que tiene una serie de reconocimientos convencionales. Y en razón de esos reconocimientos, valoraciones, se vuelven un instrumento de cambio. Por lo tanto, implica que a través de esos significados hay una penetración en la simbología. La mente del hombre es simbólico, el principal de los símbolos es el lenguaje. Los lenguajes son símbolos. Yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Pero si le digo cómo se siente a una persona que no habla español, entonces el lenguaje, el dinero, el mundo del hombre radica fundamentalmente en simbologías, en significados, con los cuales se identifica, pero no conscientemente. La Yentram Yoga implica la identificación de los significados de las cosas, voluntariamente, conscientemente. Nosotros sabemos que en lingüística el significado de las palabras es arbitrario y convencional. Sí. Entonces, en la Yentram Yoga se supera esa arbitrariedad y esa convencionalidad del símbolo, digamos, el símbolo que sea escrito De carácter universal. se supera esa arbitrariedad. Es relativo. Porque el símbolo es parte de nuestra realidad. Si no habláramos el lenguaje. Hay las realidades físicas, pero hay las realidades mentales. El ser humano es un ser
que individual y colectivamente vive una serie de realidades creadas por su simbología y por su interacción, por su época y por las respuestas a los estímulos cósmicos. En la era de Piscis, hace 200 años nada más, una muchacha era un buen partido para un muchacho en las provincias de América, de España, de Europa, aun cuando la muchacha no supiera la U por lo redondo, con tal de que fuera una persona física. El cosmos ejerce una acción en el ser humano. Por ejemplo, la era de Piscis fue una era de exaltación del dolor. Y les he dicho muchas veces que hasta los enamorados, las obras que hablan de los grandes amores en la era de Piscis eran dolorosas. La Celestina, cuando quería convencer a una muchacha que quisiera un muchacho, le decía: mira, ya está sufriendo por ti, ya está pálido, ya no tiene ganas de comer. Y entonces ella se ponía y decía: pero eso es posible. ¿Y tú cómo? ¿Tú no sientes un poco de dolor por él? Sí. Entonces ella iba corriendo y decía: mira, yo he conversado de ti con ella y ella siente que comienza a sufrir de dolor, pensar que ya ella comienza a sufrir por mí, yo voy a sufrir mucho más. El me muero por ti, de la era de Piscis, apenas a 40 años de la era Acuario de ahorita, ya les he dicho a ustedes que eso no es posible. De una muchacha le dice a un muchacho, mejor dicho, si un muchacho le dice a una muchacha: me muero por ti, es fácil que ella le diga: mira, ¿por qué no platicas con fulano que es psicólogo? Cambio de semántica, cambio de significado de las cosas. Nosotros somos un producto del influjo del cosmos y nuestras relaciones cerebrales y de los conceptos que tenemos podríamos considerar que son arbitrarios, pero también podríamos decir: ¿por qué arbitrarios? Un niño, dijimos una vez, está jugando con uno de esos mapas redondos muy bellos que hay de plástico, en forma de esfera, y le da pataditas y corre y se ríe y toma. En eso llega el estudiante de secundaria: ¡epa, tú mira qué estás haciendo! Y le quita su instrumento de trabajo para el estudio de geografía. Y el niño llora porque le han quitado su pelota. Pero en eso llega una persona de la familia, que es un investigador del aspecto de las coordenadas, de las líneas geomagnéticas, que dice: cuidado con este mapamundi, porque este mapamundi yo no quiero que se raspe, porque el menor detalle me impide una investigación que estoy haciendo. Y entonces le dice: pero si yo estoy haciendo mis dibujos de secundaria. Dice: no, este no es material de dibujo, este es material de investigación. Y el niño, mientras tanto, está por ahí atisbando a ver a qué horas se descuidan la pelota. ¿Dónde está lo arbitrario? Es una realidad significante que para el niño sea una pelota, para el otro un instrumento de dibujo y para el otro un instrumento de investigación.
Es como la esposa celosa, que cuando en un momento dado encuentra al esposo platicando con otras, en que a ellas les surge la sospecha, si fueran completamente serenas, en una actitud sabia, serena, reflexiva, deberían aproximarse y saludar amablemente a los dos. ¿Por qué? Porque si lo que hace es que cuando llegue el marido ahí, le reclama mil cosas, ¿qué está haciendo? Probablemente favoreciendo, echándolo en los brazos de la otra. Porque mientras que la otra está con ternura y con la novedad y todo eso, ella en cambio rechaza, como decir, vete con la otra. Entonces, cambio de comportamiento, el cambio de significado. ¿Por qué? Porque esa situación, si la esposa la ve serena, de aquí es una lucha de atracción. Yo necesito ser más atractiva. Necesito ser la esposa encantadora. Y si logro hacerme amiga de ella, a lo mejor la compenso y que lo deje a él. Pero es porque es un significado, pero entonces atraviesa el factor emocional, la confusión de sentimientos que decía el Fernando Bay, los celos, y entonces, ¿qué pasa? Que llega y al contrario le cierra la puerta, lo bota, lo insulta, lo veja. Y entonces, ante un distinto significado, ella también pierde el significado y aumenta el significado de la otra. ¿Te das cuenta? Que los significados no son tan arbitrarios, son de acuerdo al estado mental, psicológico, emocional, cultural, vivencial y experiencial de la persona. ¿Te das cuenta? De tal manera que hay definiciones que a veces son un poco así como hay definiciones que son un poco, pues más bien es tratando de llevar un pensamiento radical acerca de una cosa. Miren, no es fácil. Yo les decía, vamos a tener que hacer que no sea lo mismo. Entonces, está claro, decía, que la definición del significado arbitrario de las cosas, realmente existe lo arbitrario, pero existe también, ya desde un punto de vista de la psicología, ya no es tan arbitrario. Cada quien vive su nivel mental y el significado de las cosas está de acuerdo a su nivel de asombro. Pero claro, dentro de los límites normales. Porque una persona esquizoide o paranoica, ya los significados se distinguen. Entonces él dice: yo soy Napoleón. Se pone su sombrero Napoleón. Da orden a sus compañeros del montón. Y entonces, pero es un gran problema. Es un gran problema eso de la arbitrariedad de los significados. Porque en cambio hay significados luminosos que son toda una revelación para la dedicación del ser y para aquello que realmente es la persona en sí, por sí, de sí. Por ejemplo, el rol del tímido. ¿Cuántas cosas deja de realizar el tímido en sí mismo?
cuántas cosas deja de realizar en sí mismo, de su verdadera autenticidad, de su verdadero sí, el tímido, por haber tomado ese rol. Y es muy difícil de contrarrestar, y por eso yo les digo a los hermanos que son tímidos, les digo, no le hace la timidez, usted salga con toda timidez. Lleve su timidez, dé una conferencia con toda la timidez del caso, pero véala. Y no hay inconveniente en que digan, viendo ustedes, que ustedes van a escuchar la conferencia de una persona sumamente tímida. No le hace. ¿Qué importa decir que se es tímido? Lo importante es hacer las cosas que se requieren. Después la timidez se va deshojando, va cayendo, como la hojarasca. Tenemos hojarascas en nuestro ser, capas de cebolla. Son muchas veces precisamente la penetración de significados nos ayuda a comprender inclusive nuestro ser, nuestra misión. El ser humano es un ser de significado. Y gracias a eso alcanzamos la iluminación. Maestro, yo quisiera solicitarle una aclaración acerca de la ubicación de disciplinas como lo es la semiología, la que estudia los símbolos dentro de la Yentram Yoga. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos explicar de una manera. Hay la comprensión directa de un significado. Y hay todo lo que son los aportes para llegar a un significado. Hay la vía directa y hay la vía indirecta. La semiología, como usted bien sabe, los estudia. Y los estudia convirtiendo toda una ciencia en el estudio de los significados y de las señales. Y eso ubicándolos de acuerdo a una modalidad de lenguaje o especialidad de lenguaje, o de tal especialidad, o de tal raíz de lenguaje. Ya allí usted se da cuenta que la semiología, baste que trabaje con lenguaje, está trabajando con sí. Y al descubrir determinadas relaciones muy precisas entre las cosas, ayuda grandemente a esa concatenación. Solo que yo lo que no quisiera es que se pensara que la comprensión de un fonema, de una etimología, de una, diríamos, toponimia de parecidos de lenguaje, si bien colabora grandemente en favor de la Yentram Yoga, que no se piense de una persona que no sepa semiología, no tiene contenido de sí. O sea, es un facilitador, pero no un recurso. Y en ciertos momentos, por ejemplo,
Saussure le da una importancia especial al proceso de las palabras en cuanto al significado. Y por lo tanto son ayudas, esclarecimientos, aportes muchas veces maravillosos para la comprensión de algo. Por lo tanto, en la Yetram Yoga de ninguna manera se puede pensar que no sea conveniente estudiarse. Claro. Pero al mismo tiempo no ajustarse demasiado. Un niño no sabe, señor. Y es un niño que perfectamente trabaja con determinados significados. Ahora ya, la yoga implica la relación de la unidad, de la identificación por medio de los significados, la manera que el Dios es importante. Gracias. Maestro, ¿cómo es, digamos, la desaparición de los atractivos del mundo? De los atractivos del mundo. ¿Qué dijo? De los Bumas. Gubis. La desaparición de los atractivos del mundo, el maestro nos hablaba hace rato de la música, ¿no? Digamos, se dice que la música rock, según en Estados Unidos los científicos han comprobado que hace daño a las plantas. La música clásica dice que las hace mucho más bellas, y la música africana se dice que es práctica, digamos, de magia negra, ¿no? ¿Qué relación tiene eso al ver este sistema, digamos, el estrés, la envidia, la incomprensión, las separaciones entre casados, las persecuciones económicas? ¿Qué nos dice a causa de todas esas clases de... Mire, yo le voy a decir a usted que existe dentro de la investigación, como es natural, se descubren conclusiones de que hay muchas cosas que tienen sus contraindicaciones. Por ejemplo, el color rojo no es sedante. Y más aún, a los delincuentes sin que quieren hacerles confesar algo, originándoles una distorsión de su voluntad y de todo ello, los pone dentro de un cuarto rojo, iluminado con luz roja. Más o menos entre las 8 y las 14 horas están listos para confesar muchas cosas. Y el verde es un color sedante. Sin embargo, hay cosas que pueden ser contraindicadas en algunos casos. Con respecto al rock, de que no es recomendable para Las plantas. las plantas. Hay que ver qué tipo de plantas. Porque probablemente hay para cierto tipo de plantas que pueden ser recomendadas. Imagina Pinto y haciéndole daño a alguien. Se descubre que otras plantas sí las perjudican. Al hablar de la universalidad de la música, yo estoy señalando que puede haber un sentido de comprensión para que la música adecuada a su ambiente pueda ser más comprendida. Y que nuestra mente no tenga un rechazo por prejuicios, por juicios preconcebidos, de que ya el rock, por ser rock, es una cosa desagradable.
Y Bach, por ser Bach, es una cosa aceptable. Porque el mismo Sublime Maestre decía que Bach podía no ser comprensible fácilmente. Pero lo que necesitamos tener es una universalidad del pensamiento para en principio comprender que toda música puede tener su adecuación. Yo tuve 2 cumpleaños diferentes, 2 cumpleaños en Venezuela que me enseñaron bastante. Un cumpleaños que fue celebrado en la Catedral Metropolitana de Caracas. Fue para mí una gran sorpresa que el señor arzobispo hubiera aceptado eso. Y fue la idea de un hermano que probablemente si él me hubiera dicho yo no lo hubiera aprobado. Pero ya me trajo la noticia ya con la aprobación por escrito. Y entonces celebramos el cumpleaños. Hubo música de órgano, yo tuve que hablar en el púlpito. Fue para mí una impresión significativa, un significado interesante. Me gustó esa universalidad de la solicitud. Pero al siguiente cumpleaños pasó algo muy distinto. Fue en casa de una escritora, una casa muy grande. Y se invitó a un muchacho, un músico, que tocó en una guitarra moderna, esas eléctricas, pero muy lindo. Y entonces, cuando ya se le invitó a un cumpleaños, él no se dio cuenta de que la invitación era para él y su guitarra. Creyó que era para él y su orquesta, sus compañeros de orquesta. Llevaron allí una serie de instrumentos tan estridentes que cuando comenzaron a tocar, todo el mundo se paró de sus asientos para que una cosa tremenda, pues, se refugiaban de veras detrás de las paredes. Se puso a prueba mi universalidad. Algo tremendo. Y el único que estuvo contento era el hijo de la casa, que tenía un rock también. Bueno, aquello fue una cosa pero en el primer cumpleaños hubo algo adecuado, en el segundo cumpleaños hubo algo inadecuado, porque realmente este tipo de música no era para el auditorio que había allí. Había muchas personas de edad, en fin, personas que les hubiera gustado más oír una música suavecita. Entonces, pero pensé que era lo inadecuado, ¿no? Pero que probablemente esa música de rock por allá en los bosques, donde se reunieran mucha juventud y todo, y comenzaran todos a hacer sus movimientos, ser medio violentos y todo lo que hacen ahora. A lo mejor sería adecuado. Es cuestión de lo adecuado y lo inadecuado. No tanto de lo... ¿Estamos de acuerdo? ¿Le parece una cierta suerte? Resulta que hoy en día la música rock se escucha en todas partes, así no sea un bosque, no sea lo que sea, y creo pues que eso produzca estrés o por lo menos tiene cierta percusión en el sistema, ¿no? Que vivimos. Probablemente. Porque digamos, me hace a mí que
escucha y comprensión de parte y parte de los jóvenes, tanto como de los viejos. O sea que según eso debe haber una música recomendable para todo ese estado. Bien, entonces volvamos a los boomies y a los estados. Ajá. Vamos a ver el hermano Mario y enseguida el hermano Fernando. El hermano Guillermo. Tengo varias inquietudes con respecto a los elementos de la mañana. Había dicho el maestro que eran como métodos, ¿no? Y en particular sobre el Yentran Yoga, que es de los significados. Cuando el maestro dice que los significados de las cosas es cambiante, pues piensa uno que una misma cosa puede tener muchos significados variados. Pues, yo pensaba en el método, si hay, digamos, toda suerte de cosas con las que uno necesariamente se enfrenta, se encuentra en la vida cotidiana porque vive en sociedad, porque por Lo que pasa es que yoga significa identificación. Quiere decir la identificación a determinados significados. No son todos. Y no se necesita tampoco una identificación con algo que sea completamente opuesto a eso. La yoga en relación con el mundo, por ejemplo, implica claro el significado de identificación, pero no quiere decir exactamente cuánto tiene mucho. Con toda respeto. Hay personas que indudablemente son de mucha mayor posibilidad de identificación. Enseguida decíamos Fernando. Con respecto a mi percepción de la realidad, a mí se me hace relación con aquella anécdota, los detalles de Mileto, de que por estar observando las estrellas se cayó muerto. Pues me hace pensar como que también nuestra perspectiva de la vida institucional incluso a veces se desorienta de valores reales y nos vamos pues como a lo extremo. ¿Cómo se podría pues, como ahondar respecto a esto? Desde luego es cuestión también de madurez mental, madurez emocional. Claro que hay que tener ciertas quisiera saber si esta etapa del maestro en el retiro es básicamente la representación en la cual él realiza esa línea, o antes él la había estado realizando siempre. Este servidor. No, el maestro. En su lima Pues, en la etapa de evolución que uno ve del maestro, parece que en el retiro es básicamente esta línea de yoga que realiza. Te voy a contestar esa pregunta y va a ser muy importante la respuesta. Uno de los grandes problemas de la implantación crística.
Ahora sí, Brahma, Vishnu, Shiva. Yo creo que eso lo han visto todos en las obras del Supremo Maestro, esa teología. Ahora, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando el Sublime Maestre a los 33 años presentó la forma crística. ¿Quién de ustedes ha visto la fotografía? No ha visto la fotografía del Sublime Maestre. Todos han visto. Cuando el Sublime Maestre se presentó en los 33 años, él con su voto de nazareo, su rostro crístico, presentaba la forma. Vishnu el conservador, o sea, la conservación de la forma identificable. ¿Con qué? Con la forma de 100, el Buda a los 33 años, Krishna a los 33 años. Pero cuando él deja sus vestiduras blancas, y deja su barba, y deja su cabello, y se pone en casimir francés, él deja la forma, y entra y dice, entra a la etapa de un Bautika yogi, entra a la etapa de un hombre de ciencia y escritor, y se dedica a su enseñanza verdadera, a su literatura, etc., y entra en función del pensamiento. En una rueda de prensa le hacen una entrevista y saca la figura, una estatuita del Nata Raja, de Shiva danzante, con su círculo y sus flamas, y que está bailando con una pierna sobre un enano, que es el Avarana, el enano de la ignorancia. El Espíritu Santo representa también la tercera persona de la divinidad. Vida, forma, pensamiento. Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser un don de sabiduría, es la parte de la enseñanza, es la parte a donde se da el mensaje. Entonces, por eso decía el Sublime Maestre, no vean mi dedo, la forma, sino el camino que les muestro, el pensamiento. Que el personaje, la forma, no haga olvidar el mensaje, el pensamiento. Entonces, Vishnu, el conservador, representa aquello que recuerda las profecías que se cumplen, que recuerda las diversas imágenes, como cuando el Sublime Maestro en la India alguien le dijo, una muchacha de 15 años le dijo, para mí tú eres Krishna, mi Señor en persona, ¿me quieres enseñar? Entonces le dijo, tú sigue así como estás, tú estás bien así, que Dios te bendiga. Entonces, encontraba en la forma Vishnu, pero también en la forma se encuentra la manifestación crística. Pero en cambio ya en Shiva es el cambio.
es el paso del pasado al presente, de una era anterior a una era nueva. Viene el mensaje de la nueva era, viene el Espíritu Santo en el sentido del don de sabiduría de que se habla en la Biblia con respecto al Pentecostés. Y entonces dice la Biblia en Mateo 10:32, dice: el que hablar en contra del Hijo del Hombre será perdonado, mas el que hablar en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta era ni en la venidera. O sea, quien hablare contra la forma será perdonado, pero quien hablare contra el pensamiento no será perdonado. Es decir, con ello valorando altamente lo que representa la tercera persona de la Biblia. Cuando a mí el Gurú Gil me preguntó que por qué no habría conocido al Sublime Maestre personalmente, yo podría decir: porque fui un discípulo que conoció al Sublime Maestre, conoció la institución precisamente el día de entrada del Sublime Maestre a su retiro, el 3 de diciembre de 1953. Y en esa forma he podido recibir intacto la parte del pensamiento sin tener el impacto indeleble de la forma del maestro en sus 33 años. Y hay personas que lo conocieron en sus 33 años que no realizan esta parte de acá. ¿Está claro? No solamente no realizan ni la foto, no realizan muchas de sus disposiciones, ni siquiera quieren tratar de esa época, porque consideran que los 33 años era la época luminosa. Pero hay que ver que él dio a conocer su retiro. En los demás avatares, los retiros han sido velados por la teología en símbolos como la ascensión de Jesús, como Krishna subiendo en una vaca a volar y llegar a un volcán donde se tiró al fuego. Son símbolos con que se vela el retiro, la etapa en que ya no está la forma, sino está el pensamiento. Mientras que ahora el maestro habla de su retiro, yo por eso les insisto tanto en el estudio del retiro, porque sé que todavía existe la tendencia a ver nada más la etapa de los 33 años, lo cual está muy bien, pero también debe verse la otra etapa. Entonces, el pensamiento, Shiva, Espíritu Santo. Entonces, las etapas del Sublime Maestro son muy importantes, fundamentalmente estas dos. La etapa de Nueva York, cuando entregó la dirección de la institución, a la etapa en que cortó su cabello en Australia, y por lo tanto en donde estuvo en el monte Kailas, y fue al Kumbh Mela en la India, y estuvo vestido de sannyasí, él lo llama la etapa de transición entre su misión pública y su retiro. ¿Por qué? Porque todavía no estaba retirado completamente. Porque las ropas de sannyasí son de misión pública. De misión pública en la India. ¿Correcto? Entonces, era la etapa de transición. Entonces, son etapas muy importantes. No sé si con esto está clara la respuesta para guiarme. Siguen con derecho de palabra en el uso de preguntas. A ver, Gabriel. Porque ese triángulo no tiene una relación directa sobre las tres personas de la espiritualidad etérea. Por ejemplo, Exactamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pero digamos en el sentido etéreo, en el sentido de que cada persona tiene diferentes cuerpos. No. No, porque no tiene que ver con lo físico de estrella, no. No, esto es un triángulo que corresponde a los conceptos de la divinidad. Por ejemplo, Jesús en el cristianismo dice: tres personas distintas de un solo Dios verdadero, dice el cristianismo. El brahmanismo dice la trimurti de las tres personas que celebran el 7 de octubre. Y en cambio ahora el maestre considera que eso se reúne en vida, forma, pensamiento. Con respecto a los dos primeros pasos de los elementos de la sobre todo relación, y en Medellín hemos estado muy empeñados las series de la escuela provincial y de la capacitación. Pues que qué bueno sería aprovechar estos días de Manizales de Medellín para que ustedes nos digamos, o nos enseñen técnicas, porque la gente llega a la institución, se acerca y quiere técnicas pues, de meditación, de relajación, pues técnicas como más definidas. Bueno, usted sabe que sobre la meditación, el sublime maestre señala en la introducción del Yuyo Ayacucho. Hola, vamos a señalar esta palabra. Algo que es muy diferente de lo que muchos esperan. Por ejemplo, en la era anterior se hablaba mucho de meditación mediante poner la mente en blanco. Y ahora las instrucciones de él son como para el desarrollo de la intuición. Si usted siente así, no se acomoda. Al contrario, cambia inmediatamente. Cuando usted sienta los primeros barruntes, el sublime maestre se pronuncia, por ejemplo, en la intuición, en relación con lo que decía Henri Bergson, el pensador francés. Decía que la intuición es la culminación de un pensamiento racional, elaborado, coherente, lógico. Entonces la meditación, él dice en la introducción que requiere inclusive los conocimientos de la física y la biología, que requiere una base lógica para que después la meditación pueda situarse en algo que pueda ser un objeto abstracto o concreto y pueda la mente estar alrededor de él. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todo ello en relación con la meditación. Hay que estudiar lo que es el pensamiento de la nada. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados al pensamiento de la era anterior. No nos damos cuenta de eso. Es como para la lectura de la literatura del sublime maestro.
tiene que pensarse en seleccionar la parte en la que el Subir Maestre da su comentario y explica el pensamiento de la nueva edad. Y les pongo un ejemplo muy visible cuando él habla de la tabla de Esmeralda, que fue hecha en tiempo de Géminis, o sea, en la etapa de Hermes, que corresponde más o menos hace 6.000 años. Más de 6.000 años. Y reproduce la tabla de Esmeralda en su traducción latina. Si nosotros vemos la tabla de Esmeralda en su lenguaje de aquella época y todo ello, recibimos la enseñanza que ella contiene. Pero luego él da una explicación en la página siguiente y anota el trabajo que hizo Charles Lancelin, dividiéndola en 10 leyes a cumplir, conforme ya un pensamiento más coherente. Nosotros no podemos decir la tabla de Esmeralda es de enseñanza del Subir Maestro, es solamente en cuanto a qué él hace referencia a él. Pero la parte de la enseñanza del Subir Maestro donde está el comentario, donde da el mensaje con respecto a la tabla de Esmeralda, que es un poquitito antes, dice que es un monumento esotérico, pero entonces, que es el monumento más grande esotérico que ha existido. Está muy bien, ahí está una explicación, ahí está una definición que da desde esta era, después reproduce. Por lo tanto, entonces, tenemos que considerar lo siguiente. Quiero poner aquí referencia más aclaratoria, explicativa. Es igual a enseñanza del pasado. Correcto, para allá. Enseñanza del pasado. Para clarificar, enseñanza del pasado para clarificar el mensaje que viene a esclarecer. muchas referencias en la literatura del maestro, pero uno no la puede leer, no puede leerlo parejo a todo. Porque entonces vamos a hacer un poquito de revoltura. Y no va a tomar en cuenta en qué parte está el mensaje del maestro explicado. Les pongo por ejemplo la tabla de Esmeralda, les podría explicar muchas cosas. Al hablar de la intuición, muchas gracias.
Te agradezco mucho. Mejor dale a... Dale a Paul. Un poquito de agua. Es como cuando estudiamos lo de la intuición. El Sublime Maestro enfoca que la intuición, que no debe ser un presentimiento vago y todo ello. Y luego menciona cómo es tomada por personas antiguamente. ¿Correcto? Da primero una explicación, después da la referencia de cómo se toma antiguamente la intuición, como un presentimiento vago, como una cosa. Mientras que después habla de Henri Bergson y explica cómo Bergson tenía razón en decir que era la culminación de un pensamiento lógico. Por ejemplo, un médico, vamos a suponer que se especializa en enfermedades del pulmón, un dermatólogo, a través de su estudio y a través de las experiencias con diversos enfermos, llega un momento en que ya capta rápidamente determinadas causas de las enfermedades. Máxime si es un médico vegetarianista, que se da cuenta que muchas de las alergias se deben a la toxicidad de los alimentos putrefactivos. Entonces su práctica constante le hace en un momento dado ya tener golpes de intuición al observar a las personas. ¿Está claro? Eso le sucede inclusive a los comerciantes de las tiendas. Personas que están en el mostrador muchos años adquieren un golpe de vista, una intuición para ver al cliente, nada más por suerte. Y saben cuál es el cliente que va a comprar y muchas veces el cliente que no va a comprar. Igualmente, en cualquier orden de cosas, los pintores para ver los colores e intuir cómo deben ser las combinaciones para un determinado color. Al principio tienen mucho que ver todo lo que se refiere a la teoría de los colores, pero llega el momento en que, es decir, yo agregaría algo a la intuición. La intuición debe ser también comprendida como un fenómeno en el cual ya ayuda el inconsciente en razón del trabajo reflexógeno que ha hecho la conciencia. Díganme si está claro o no está claro. El trabajo reflexógeno de la conciencia es asimilado por el inconsciente. Ya después el inconsciente, a través de la conciencia, envía sus mensajes de rápida comprensión intuitiva. Permítanme una cosa. El hermano hizo la pregunta, levantó la mano junto con otro hermanito que está atrás. Si usted no sabe cómo preguntarme, es casi seguro que yo no sé cómo contestar. Pero de todas maneras quedamos parejos. En el proceso de la Jnana Yoga, los pasos conocidos por nosotros que les llaman ya no los tienen también. Sí, eso es en general
general en toda la yoga. Los tangas de la yoga son para todos. Claro. No desplaza. Recuerde que la jnana es incluyente y abarca todas las vías de la yoga, inclusive los tangas, del llama, todo. Permítame un momento, por aquí levantar la mano, ustedes hermanos. Ya, entonces, primero, ¿cómo se llama usted? John Williams. John Williams. Luego Cielo, luego Gustavo. Bueno, maestro, mi pregunta tiene que ver un poquito, pues, es como conclusa, ¿no? Debido a que he sacado mi propia conclusión de observar cómo su sublime maestro ha planteado las sangas. Sobre todo la significación de las últimas angas, que son Dharana y Dhyana. El señor maestro aclara que Dharana es concentración, no lo contrario. Dharana es meditación y Dhyana concentración. O sea, lo plantea de esa forma. Según ha observado, los orientales lo tienen al contrario. Dharana concentración y Dhyana meditación. Yo quisiera, maestro, que nos explicara por qué él hizo este cambio. Bueno, mire usted. Yo no le pregunté al respecto cuando le estaba traduciendo, yo pasé en los originales estadounidenses. Y sí observo que en la definición que él da de la meditación es fundamentalmente un acto de la mente, de poner la mente alrededor de un objeto, en donde hay un manejo de la atención y de la percepción. Y posteriormente, cuando habla de la concentración, ya no habla exactamente de una función mental, sino habla de que es llegar a ser el objeto de la concentración y ya no pensar en que está pensando. De tal manera que probablemente pudo ser esa una de las dos, pero no tendría una explicación completa. De Don Quijote, ¿de la tuya el otro día? ¿Recuerdan ese pasaje de Don Quijote? En que iba Don Quijote en su camel, o sea, en su caballo flaco, ¿no? Con su lanza y con su armadura. Y el pobre Sancho iba en un burrito. Entonces, como Sancho iba en un asno, salieron los perros a ladrar. Y entonces sintió que le alcanzaban perfectamente los pies porque estaban muy bajitos. Entonces clamó a su señor allí. Señor, los perros. Y le contesta, es que Miguel de Cervantes alrededor. Le dice, es que pasamos. ¿Qué pasa? O sea, eso queda allí, nosotros seguimos. No te preocupes. Nosotros, ¿qué mal le hacemos a nadie? Porque tratamos de hacer ver, es que el sublime maestro tenía un plan, y ese plan tenemos nosotros que seguirlo
porque todo debe quedar. Y yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que se hayan terminado el ciclo de los directores generales de la institución es para que ya se les olvide a todos y ya está. No. Cada quien debe quedar en su sitio. También es la pregunta que me hacía Guillermo, no sé bien. Maestro, en el año 1958, donde abrí también la primera escuela de inicio. Luego el folio lo apareció, ¿no? Donde están todas las copias. La primera carta que se escribió es un maestro que me había hecho la revolución. Nos informaba sobre la condición de la escuela iniciática y el destino de las personas que fueron llamadas, inclusive se llaman nombres en la dirección de los hermanos. Por ahí me he estado revisando para ver que fue el dato, ¿no? Y entonces con el círculo también de los hermanos estuvimos mirando que cuando el maestro protagonista se conoció en el barrio de los Santos, que llegaba a las 3 de institución en la carrera de 1894-92, primero el segundo piso y el tercer piso, y que eso estaba rodeado de Marx, que el maestro encontró, de Salmo, en todos lados había hermanos de la gente uno que íbamos a llegar, uno estaba a media cuadra y aparecí después, ya hace 2 años el maestro estaba tal vez ahí. Entonces todos estaban ahí reunidos, llegó ahí donde estaba la semilla, ¿no? En este lugar. Porque en el esquina estaba... Sabes que va a ser muy conveniente, ahora que me recuerdas eso, ver algunas de las cartas que enviaron sus maestros en aquellos días. Porque yo tengo varios. Y lo que salió en la circular. Yo me inspiro mucho en esa época porque el Sublime Maestre me formó en esa época en relación con los colegios cristianos. Y me daba sus opiniones y decía que debería ser los colegios iniciáticos una escuela activa. Me gustaba mucho. Y después sacó en las circulares de las facultades de altos estudios iniciáticos y en la Nueva Humanidad en Marcha que nos envió para ser publicada en los grandes mensajes entonces, que eran facultades de psicología universal. Así es que conviene que veamos eso, me parece muy importante. Y de todas las copias, de todas las correspondencias, maravilloso, que se le enviaban solo a su maestro, porque el maestro recuerdo mucho cuando nos llamó a varias hermanas y hermanos, entonces que los hermanos servían y él podía ser una secretaria de escuela y estábamos dos hermanos, hermana Moín, luego la pecosita de Calamanta y mi persona desde a mí y esa fue la oportunidad para poder escribir a este todas las instituciones mi maestro revisaba las cartas y ella decía la que para establecer contacto con mis hermanos que estaban en el centro de Manolilla. Y esa era la información de y para todas las escrituras es que había casi 6 y hay que avisar a la Hermandad de Bogotá, que hoy como aviso a la Hermandad de Medellín, que el 3 de diciembre lo voy a pasar en la mañana en Medellín y en la tarde y en la manifestación en Bogotá. En recuerdo de ese día, que el Sublime Maestre propiamente es el día que históricamente y oficialmente se sabe que él estaba en Argel, entonces pertenecía a Europa, y que fue el mismo día que yo conocí la gente, y que por lo cual está plenamente identificado que propiamente yo soy un discípulo de la época de su recién. Entonces, el 3 de diciembre siempre ha sido para mí un día muy significativo.
Y quiero pasarlo en Colombia, donde precisamente se realizó fundamentalmente esa época del retiro del Zulema cuando nosotros estábamos en Colombia. Y que claro que viajamos a algunas partes, pero el centro de todo era en Colombia. Entonces, voy a estar en Medellín, porque Medellín tiene también para mí un significado grande. Allí no solamente surgieron los caris, que por cierto no me ha agradado que ahora en la credencial amarilla que se está enviando como carne a un diputado militar de esa tarjeta, de esa credencial. Por cierto, nos tocó repartir algunas cuando enviaron. Yo no quiero quedar, pero yo voy a puntualizar algunas cosas que no me parece que están bien. Que el Zulema tuvo un cariño por los caris, lo autorizó el Zulema Entonces, ¿se va a acatar al Zulema o no se va a acatar? Entonces, los caris han surgido en Medellín originariamente. Y recuerdo que allá en Medellín, junto al cerro de Notibaro, ahí precisamente yo le escribía al tiempo. Y entonces yo quiero estar allá en el ceremonial y en la meditación en Bogotá. Entonces voy a tener por ahí por el 4 y el 5 un poquito de tiempo, a ver si encuentro, vemos eso, para ver si hay algunas que se saque copia fotostática, otras que revisemos el archivo de esa época, que es muy importante, porque allí fue donde el Zulema formó la país y dio a conocer pautas que daba para los colegios cristianos. Y por eso, después de todo eso, es que publicó él que se consultara al grupo de Río cada vez que se formara un colegio iniciático. No sé, eso está en el tercer tomo. Por cierto, una vez que uno de las está porque ese cambio. Yo te confirmo. Fíjate que siempre el Zulema dándome un respaldo. Y a través de las circulares. Muchos hermanos deben fijarse en estas cosas para que sepan que yo no estoy obrando a tontas diálogos y que yo no estoy obrando con un sentido de desunión, sino de unidad. Lo que pasa es que me ciño a lo que dice el Zulema. Y al ceñirme, entonces, y además conozco su literatura, yo no digo que me la sé de memoria, pero inmediatamente encuentro cualquier cosa. ¿Cómo conoció al Zulema maestro? Yo no lo conocí en presencia, lo conocí en pensamiento. ¿Pero cómo fue el momento? Fue el momento. Bueno, en primer lugar en México, cuando entré por primera vez a la GPU, alguien mostró su fotografía y yo encontré su fotografía muy triste. Pero nos decían que estaba en el Tíbet. No sabían que en ese momento estaba en Argelia. Y cuando más o menos al mes y medio de que entré a la GPU, los hermanos me hicieron favor de elegirme presidente de la GPU en México, muy pronto. Pero ya al cabo de unos cuantos meses yo ya estaba misionando por las ciudades de México. Y quiero decirles que en muchos de los lugares por los cuales está tan extendida y asistieron 700 personas de México al Cumbh Mela ahora que estuvimos allá. Me dio mucho gusto, que había algunos que sabían. Y
y precisamente la mayor parte de los sitios donde estaba en instituciones médicas fue en aquellas giras que salían cuando todavía no había literatura en su día maestro, pero salíamos a formar centros de estudios y por supuesto que pasamos una experiencia por ahí porque no teníamos ninguna experiencia, pero quedó, la semilla quedó, se terminó, ya después vinieron otras cosas más favorables. Entonces fue cuando estaba en Panamá que el Gurú Gil, y eso es algo que yo siempre le agradeceré al Gurú Gil, que cuando el Subir Maestre se comunicó con nosotros, el Gurú Gil le escribió al Subir Maestre acerca de la labor que yo realizaba a través de Centroamérica, donde establecí Costa Rica y todo. Entonces ya me avisó el Gurú Gil que le podía escribir al Subir Maestre. Entonces yo inmediatamente le escribí a mí y le mandé mi esquema, bueno, para que él me conociera y entonces me hizo voluntario del esquema. Ahora, yo pienso que a partir de entonces era una correspondencia de los 2 veces por semana. Pues sí, a mí por lo menos me pidieron cada 15 días hacer el síntoma y se cumplía. Nosotros hemos cumplido con el Subir Maestre. Lo que pasa es que a veces hay muchas ondas posteriormente. Por eso pienso que cuando muere el maestro es cuando comienza para los discípulos el gran sendero. El gran discipulado. Mientras vive el maestro, de alguna manera hay esa presencia, esa fuerza. Aun cuando esté en otro lado, aun cuando no escriba, se sabe que está, se sabe. Pero cuando desaparece físicamente, entonces ahí viene la época del gran discipulado. Es cuando ya uno tiene que seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, aun cuando lo malinterpreten. Se sigue adelante, los hechos a la larga. Es cuando comienza el apostolado. Porque el apostolado no es nada más un grado. El apostolado es una actitud que pueden tener personas inclusive que no tengan grado. El apostolado es cuando ya se está más allá de la motivación y de la desmotivación, más allá de la ilusión y la desilusión, en la que uno no se ilusiona, no trata de cumplir algo. Cuando uno encuentra un gran obstáculo, bueno, una montaña más que subir en el sendero. Hay quienes han tratado de decir que yo trato de apartarme de la gente. Los que se apartan son ellos. Ni me aparto ni me apartan. Porque yo estoy completamente. Ahora, lo que ocurre es que señalo que decía el Sublime Maestre que se hiciera.
Entonces yo quedo tranquilo y sin nervios. Y se forman los runrunes por el hecho de que indico, por ejemplo, que la gran fraternidad universal marcha hacia una expansión fundamentalmente cultural y que en lo inicial cada vez más debemos aplicar la literatura del sublime maestro. ¿Quién dijo que ante todo era una institución cultural mundial? Imaginen ustedes. Ustedes oyen alguna voz, alguna palabra mía que les indique algo que no sea unidad dentro de la gente. Ahora, también señalo que es necesario comprender el pensamiento del sublime maestro y que no nada más ha estado en los 33 años, sino en 9 años de su retiro. ¿Cómo vamos a borrar de un plumazo 9 años de su retiro? Imposible. Por el hecho de estar mirando necesariamente al sublime maestro en sus 33 años. Por mi parte, lo realizo plenamente en los 33 años y plenamente en su retiro. Y si muchos no lo realizan en su retiro, bueno, es problema de ellos. Que no ven que el sublime maestro describe su propio retiro y no a la manera de Jesús, porque Jesús sí preveía ciertos símbolos como la resurrección y preveía ciertos símbolos. ¿Por qué? Porque era una etapa en que todavía no llegaba el estudio epistemológico que correspondía a ver el símbolo del Cristo mártir. Está claro, pero ahora no ha descrito el sublime maestro, ha visto, ha dicho cómo es el samadhi, ha explicado todo ello. Entonces, observando, es ahora un tiempo distinto y dice: el Hijo del Hombre nacido normal y puramente humano, a diferencia del Hijo de Dios, nacido de una virgen hace 2000 años. ¿Está claro? O sea que antes la vida estaba en el misterio, pero ahora vienen los misterios revelados, y el sublime maestro revela el misterio de la crucifixión y dice saber el misterio de la crucifixión al pie de un cuadro. ¿Recuerdan esto? De presencia. Entonces piensa muchas veces en el Hijo de Dios y no en el Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios corresponde al Cristo mártir, y el Hijo del Hombre corresponde al Cristo en su retorno, a su venida. Pero entonces no vamos a estar pensando como en la era anterior. Tenemos que ver qué dijo el sublime maestro, que las manifestaciones de Dios deben analizarse epistemológicamente. Ya está. ¿Y cuáles son los misterios revelados? Entre otras cosas, que revela epistemológicamente la vida de Jesús. ¿Recuerdan ese capítulo Jesús? Bueno, pero mucho no tenés. Entonces, el sublime maestro revela en su mensaje, en su pensamiento, ya no la forma a la manera de la era de Piscis, sino la forma a la manera de la era de Acuario. No tenemos por qué crearle al sublime maestro una leyenda como en la era pasada. Me acaba de decir Mire, lo que estoy señalando es que el Maestro Jesús sí dio indicaciones acerca de una forma teológica de mantener misterios, y por eso dijo: muchas cosas tengo que deciros, mas no es el tiempo.
Entonces la era pasada quedó velada. La era actual es de revelación de misterios. Y en las mismas profecías dice, y no habrá misterio que no será revelado. Entonces es la parte correspondiente a la parte del pensamiento, de lo que fue el Espíritu Santo en la era pasada, de lo que ha sido Shiva en la teología hindú, y ahora el Surya Maestre lo enfoca como vida, forma, pensamiento. Entonces yo tengo que decir lo que me enseñó el Surya Maestre, aunque a muchos no les guste. Y eso es desligarme en algo de la GPU. Al contrario, es buscar que se cumpla dentro de la GPU lo que dice el Surya Maestre. ¿Está claro? Por favor, abran la mente. Yo no estoy en ningún momento. Es decir, considero que soy un discípulo plenamente fiel al Surya Maestre y busco la unidad en la GPU, solo que pido que la unidad abarque las tres partes. Ya está, ahí está todo. Y el tiempo está a favor. La unidad no nada más en un abrazo, la unidad de concepto, la unidad de enseñanza, la unidad operativa. Ahora, también, en lo que corresponde a lo que preguntaba Rubén, bueno, Jesús anunció su propio regreso y se indicó a través del Apocalipsis en forma simbólica que en su nombre escondería su nombre, que en su nuevo nombre escondería su nombre. Y entonces, ¿cómo le llamaban? Simbólicamente, Inri. Entonces, dentro del nombre del Surya Maestre está el Inri. Y el Inri, que es toda una enseñanza, porque es In, la unión de las religiones, Ri, la unión de las ciencias. Bien. En la época de Géminis, Tauro y Aries, fue la época patriarcal, fue la época de los grandes patriarcas. Y entonces se unía, en la India se hablaba de la unión con Brahma, y a quienes se dedicaban a Dios les llamaban Brahmanes, Brahmines, Brahma, porque era todo en función de padre. Y aún a los sacerdotes católicos todavía le dicen padre. Viene a ser una reminiscencia de esa época. Cuando llegó Jesús se abrió la época del Hijo, de la forma, más bien en el sentido del Hijo, pero al principio el Hijo de Dios, el Cristo más. Ahora es la época del Hijo del Hombre, el Cristo que viene a reinar en conciencia, o sea, la conciencia crística. Cuando digo Jesús que llegaría el tiempo en que se adorara al Padre en espíritu y en verdad. Al Padre en espíritu y en verdad mediante el Hijo. De manera de que aquí hay también una línea de contacto directa con el principio creador y acá con el Hijo. Entonces el Hijo trae la forma, pero entonces el Surya Maestre cuando deja la forma y se entrega al pensamiento, en lugar de quedar cubierto de símbolos teológicos, queda al contrario, claro, hablando del retiro, señalando que él estaba en tal forma, en tal otra, que vivía tales cosas. Entonces el problema a cada venida de cada avatar es la sustentación de la tercera persona de la India.
El problema no es aquí, el problema está originado aquí por la presencia de acá. O sea, cuando el cristianismo judaico, decía el Zulema, es el interjuego entre el cristianismo judaico, que hablaba de la ley de Moisés en Judea, y el cristianismo helénico, que hablaba de la extensión de la voluntad de Jesús ya como Mesías de la era de Piscis, y que era el cristianismo helénico. Pero no era un cristianismo distinto, era lo mismo, pero aclaratoriamente. Es un poco lo que es Colombia en la nueva era. Fíjense bien, es un poco lo que es Colombia en el sentido o sea, que Colombia debe acentuar el pensamiento del Sublime Maestro, porque aquí fue el país a donde más escribió en esa época y más acentuaban normas hasta en los colegios iniciáticos para que se estudiara su pensamiento. ¿Está claro? O sea que la posición de Colombia debería ser una posición de avanzada en la gran fraternidad universal. Eso no está contra nadie. ¿Cómo está contra nadie? No está contra nadie. Es un proceso histórico, es un proceso sociológico, es un proceso sagrado. La voluntad del avatar, la enseñanza del avatar dice en la educación cristiana que tarda un poco en aplicarse, porque a veces sus discípulos son tardíos en comprender la verdadera enseñanza del instructor. Anótelo donde dice en educación cristiana y iniciación cristiana. Se nos ha dicho que la enseñanza de se cumplió mejor y entonces se pondría a pensar que no. Mire usted, lo que se cumple son sus profecías. No hay que confundir la enseñanza con la profecía. Porque la profecía anuncia la siguiente venida y la enseñanza indica, por ejemplo, le voy a mostrar a usted dos pasajes de la Biblia, de los en que uno es enseñanza y otro es profecía. Enseñanza, cuando dijo Jesús la frase tremenda para el ambiente de Judea: un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley y los profetas. Porque dejaba la ley de Moisés por debajo de su mandamiento. Entonces fue cuando las sinagogas, a pesar de toda la solidaridad que tenía el cristianismo judaico con las sinagogas no quisieron más ni al cristianismo judaico y desapareció el cristianismo judaico. Es que hay que ver la cosa históricamente también. Hay que ver las escrituras un poco. Entonces, eso es una enseñanza de Jesús, que se iba a cumplir el amado los unos a los otros en la era de Piscis. Esa es enseñanza. Profecía, cuando Jesús dijo: cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os hablará de toda verdad. O sea, así. Hablará de todo lo que oyere. Entonces la profecía, cuando viniera, es sí. Se fija, una es la enseñanza para una era y otra es la profecía para otra. Entonces no hay que confundir eso. Cuando el Sublime Maestre habla de la futura era en Australia, está hablando de la futura
Gracias.